Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ángel Benito de forexiindices.es y como cada fin de semana voy a realizar la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene del 20 al 24 de mayo del presente año 2013. Son las 18 horas y 26 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 17 de mayo de 2013. Quedan todavía 2 horas y media de negociación en el mercado, ténganlo en cuenta porque si se produjera algún movimiento violento que hiciera cambiar un poquito el análisis que vamos a realizar a continuación. Vamos directamente a los gráficos, vamos a ver el comportamiento del eurodólar durante la semana que vamos a terminar, vamos a ver cómo se ha comportado la cotización de este par de divisas en una semana donde hemos tenido nuevos máximos históricos en el Dow Jones estadounidense y también en el DAX Etra alemán. El IBEX 35 español se ha mantenido muy estable durante toda la semana y de hecho va a tener un cierre pues muy cercano al precio de apertura, un poquito por encima de los 8.500 puntos, 8.550 aproximadamente. Vamos con el euro dólar. Expandimos el gráfico de temporalidad de 4 horas, como siempre. Su punto de partida semanal, el par lo tuvo en el 1,2968. En la jornada del lunes, día 13, se mantuvo muy estable. Tan solo en sesión americana amenazó por la parte de arriba el 1,3003 y por la parte de abajo no llegó a tocar siquiera el 1,2936, que a la postre los dos niveles serían claves en la negociación de semana. Vemos como el martes, en día 14, en sesión asiática, incluso en temporalidad de 4 horas se posicionó por encima del nivel de congestión de mediano largo del 1,3003, pero no tuvo fuerzas suficientes la cotización para mantenerse por encima del mismo. Llegó a tocar un máximo intrasemana en el 1,3031 y desde ahí en la sesión europea del martes lo único que ha hecho ha sido retroceder. Observamos cómo en la sesión americana del mismo día, martes día 14, llegó a la congestión de mediano largo que ya había sido respetada fielmente el día 10 de mayo. Ahí se nos quedó a dormir durante toda la noche del martes día 14 y observamos cómo en la sesión asiática del miércoles día 15 ya inició un movimiento bajista potente acentuado en la sesión europea que le llevó a chocar por primera vez con la directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 24 de julio. Una directriz alcista de mediano plazo de abanicos ya, puesto que la directriz más importante fue quebrada ya en jornadas anteriores. Vemos cómo día tras día y hora tras hora ejerció fuerza de soporte sobre la cotización hasta el día 17 en la apertura asiática, que nos la quebró ya, confirmándola perfectamente hasta la congestión de mediano del 1,2820, que a la postre ha servido de soporte para la cotización del par. Vamos al gráfico de temporalidad trimestral para iniciar y ver los detalles que nos está dejando la cotización en esta temporalidad de muy largo plazo. Vamos a ver el detalle más importante con una directriz que nos arranca en el año 2001, alcista de muy largo plazo, tiene su apoyo en el segundo trimestre del año 2010 y vemos cómo lleva 5 trimestres consecutivos, algo más de un año, merodeando, probando esta directriz. Lo que más nos llama la atención, expandiendo el gráfico de esta temporalidad, es que en el primer trimestre del presente año nos ha quebrado esta directriz que en ningún momento había sido quebrada. Cuidadito con este quiebre para operativas de mediano y largo plazo porque puede ser importante. De hecho, el rechazo que está teniendo de esta directriz ya en estos primeros compases del segundo trimestre de este año 2013, vemos cómo de momento tenemos una vela en formación con implicaciones bajistas. Falta todavía mes y medio de negociación para que acabe de configurarse y para que cierre esta vela de temporalidad trimestral, pero de momento debe de llamarnos ya la atención que la cotización está siendo rechazada de esta directriz tan potente que, como comento, lleva merodeando y lleva testeando 5 trimestres consecutivos. Vamos al gráfico de temporalidad mensual. El gráfico de temporalidad mensual nos deja poquitos detalles más, simplemente ver la misma directriz que nos arranca en el año 2001, como aquí en temporalidad mensual incluso fue quebrada el pasado mes de mayo del año 2012, confirmada
en temporalidad mensual con su recorrido bajista hasta la zona del 1,20, un poquito por encima del 1,20 y después pues se ha pasado prácticamente merodeando siempre esta directriz. Detalle importante que ya el mes de mayo cotiza por debajo y cuidadito porque nos aparece ya en escena muy cerca el nivel de congestión de largo del 1,2696 en la zona psicológica del 1,27. Por la parte de arriba, en temporalidad mensual, destacar este rechazo que ha tenido la cotización desde el precio de apertura anual en la zona del 1,32. Vemos cómo ha ejercido fuerza de resistencia tanto en el mes de abril como en el mes de mayo. Detalles importantes que veremos también en temporalidades menores. Desde el punto de partida anual, la cotización del euro-dólar le vamos a tirar unas líneas porcentuales para ver lo que retrocede desde la zona del 1,32, retrocede en el periodo anual en estos momentos un 2,80%. Un retroceso mínimo de momento en este año 2013. Y como vemos, desde su punto de apertura mensual, el mes de mayo, en lo que llevamos en estos 17 días primeros de negociación del mes de mayo, retrocede un 2,44%. Apreciamos perfectamente esta vela bajista potente que mantiene en el mes de mayo. Vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver si nos deja detalles importantes. Pocos detalles, simplemente fijarnos en el rechazo que ha tenido esta semana sobre el 1,3003, esta congestión histórica, nivel psicológico por excelencia del euro-dólar, siempre respetado por la cotización del par. Esta semana el detalle más importante que nos deja precisamente es el rechazo de este nivel de congestión que podría anunciarnos movimientos bajistas más importantes para la próxima semana. También el detalle del cierre por debajo del 1,2936 debemos de tenerlo en cuenta. El 1,2936 es el precio de apertura anual del año 2012, siempre muy tenido en cuenta y muy recordado por los inversores. Como vemos, nos va a cerrar un poquito por encima del 1,28. En estos momentos cotiza en el 1,2834. Detalles más importantes a tener en cuenta de temporalidad semanal, como también vamos a ver el retroceso que ha tenido en la semana la cotización del par aplicándole unas líneas porcentuales. Vemos cómo ha tenido un retroceso del entorno del 1%. En estos momentos nos marca un 1,04%. Vamos al gráfico de temporalidad diaria por si pudiéramos conseguir alguna información adicional. Bueno, la información más importante adicional en esta temporalidad es ver cómo la directriz bajista de mediano que nos viene desde el día 1 de febrero no consiguió siquiera llegar a testearla. El día 8 de mayo, junto con el precio de apertura anual, hicieron alianza y esta doble barrera le ha hecho muchísimo daño a la cotización del par. Desde ahí, retrocesos después de encontrar apoyo durante varios días, varias jornadas sobre la directriz alcista de largo que siempre es recordada por los inversores. Nos ha quebrado el día 9 de mayo con decisiones a directriz y después vemos cómo la congestión del 1,3003 y posteriormente la congestión de mediano largo del 1,2936 han sido determinantes para seguir la evolución del par. Durante 2 jornadas consecutivas golpeó durante la jornada del día 15 de mayo y 16, jueves de la presente semana, golpeó la directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 24 de julio del año 2012 y observamos el detalle más importante en temporalidad diaria es que nos va a cerrar presumiblemente por debajo de esta directriz. Repito, quedan todavía 2 horas y media de negociación y será importante si el cierre al final es por encima o por debajo de esta directriz, pero todo cabe indicar que va a acabar la cotización por debajo de esta directriz. El 1,2820 será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Volvemos al gráfico. Bueno, primeramente vamos a ver los rechazos del punto de partida anual, determinante, siempre clave. Los precios de apertura anual vemos cómo los rechazos del mes de abril, de mediados del mes de abril y posteriormente de primeros del mes de mayo y del día 8 y 9 de mayo han sido claves y determinantes junto con la directriz bajista de mediano plazo. Volvemos al gráfico de 4 horas y le vamos a colocar ya en esta temporalidad principales soportes y resistencias para la semana que viene.
Si al final consigue cerrar la cotización por encima del 1,2820, el domingo por la noche será clave cuando abra el mercado, y si encontrara un apoyo firme en esta congestión de mediano del 1,2820, nos vamos a topar con la directriz alcista de mediano, que ejercerá resistencia en la zona del 1,2870. Desde ahí vamos a buscar la congestión de mediano largo en el 1,2936. Será la principal resistencia que se va a encontrar la semana que viene la cotización del par. 1,2936. La siguiente congestión de mediano largo, 1,3003, como ya saben, siempre muy importante. Como comentábamos, es el nivel psicológico por excelencia que tiene el par euro-dólar a 3.000 puntos de los máximos históricos en la zona del 1,60 y a 3.000 puntos de la paridad 1 a 1, de ahí que se convierta el 1,30 en zona psicológica por excelencia, y en estos momentos, como vemos, ya cotiza por debajo de la misma. 1,3003, resistencia muy importante para la semana que viene. Desde ahí iríamos a esta doble barrera, directriz alcista de muy largo, que confluye prácticamente con la congestión de mediano del 1,3085. Quebrado el 1,3085, atacaríamos la congestión de mediano y la directriz bajista de mediano que nos viene desde el 1 de febrero. Atentos a la zona del 1,3125, porque esta doble barrera ejercería fuerza de resistencia importante, y desde ahí ya nos llegaríamos al precio de apertura anual en el 1,3205, bastante alejada ya de la cotización actual a 370 puntos. Por la parte de abajo, imprescindible en los primeros compases de negociación del domingo por la noche, debe de quebrarnos el 1,2820. Si lo consigue, el siguiente soporte, congestión de mediano 1,2760. El principal soporte para la semana que viene, 1,2696. Cuidadito con esta congestión de largo plazo, muro de contención siempre recordado y siempre respetado por la cotización. 1,2696, principal soporte de semana. Otro lo encontramos en una congestión de mediano, 1,2635, y otra congestión de mediano actuaría como soporte en el 1,2565. Quebrado este, directamente a otra barrera de soporte de la misma categoría que las anteriores en el 1,2451, ya prácticamente a 400 puntos de la cotización actual, a 380 puntos exactamente. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilando de cerca por la parte de abajo el 1,2820, y por la parte de arriba la directriz alcista de mediano ejercería como primera resistencia en el 1,2870. Vamos con el siguiente par, dólar-yen. Muy estable la cotización del par durante toda la semana en la zona de los 102.50, como vemos se ha mantenido en un estrecho rango. Nos abrió el domingo por la noche, día 12, en el nivel de los 101.86, probó y testeó durante varias horas la congestión de mediano de los 101.62, incluso en la sesión asiática del martes día 14 nos quebró en el cortito plazo y se posicionó por debajo de este nivel, pero encontró un apoyo firme en la apertura americana del martes día 14, y desde ahí ya movimiento alcista, colocando a la cotización en esta zona de los 102.50 para encontrar impulso alcista en la sesión europea y sobre todo en la sesión americana del viernes día 17. Cuidadito, porque tenemos ya en escena los 103.30, congestión de mediano largo plazo, que será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Repaso a temporalidades mayores desde temporalidad trimestral. Vemos su directriz, como siempre, bajista desde 1984, marca esta dirección bajista en el muy largo plazo. Lo importante, como siempre, ver el quiebre que tuvimos en el primer trimestre del presente año y el movimiento alcista que mantiene en este segundo trimestre, de momento hasta la zona de los 103. Vamos a temporalidad mensual, poquito más que destacar, simplemente, pues bueno, ver más en detalle cómo la cotización de este par siempre respeta los niveles históricos, el apoyo que tuvo la cotización en esta zona de los 0,9293 fue determinante el pasado mes de abril, primero el quiebre del mes de marzo, el apoyo del mes de abril, después movimiento alcista con el respeto de los 99,75 durante varias jornadas del mes de abril, y vemos como en el mes de mayo ya tenemos movimiento alcista por encima de los 99,75, cotizando en estos momentos por encima de los 103. En lo que llevamos de año, la cotización del par desde su punto de partida anual
86,76, la cotización consigue un avance muy importante de un 19% en estos momentos. En el mes de mayo también consigue avances abultados del entorno del 6%. Exactamente en estos momentos consigue avances del 6,06%. De una temporalidad mensual, nada más que destacar. Nos vamos a la temporalidad semanal. De la temporalidad semanal, destacar que también va a cerrar la cotización con un avance importante de un 1,22%. Como vemos, ya ejerce fuerza de resistencia los 103,30, que repito, será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Después de desprenderse de los 99,75, como vemos en la imagen, sujetado al alza la cotización durante varias semanas, nos la quebró al alza con fuerza la semana pasada y vemos como este movimiento ha seguido durante esta semana hasta el nivel de los 103,30. En el periodo semanal y en estos momentos de negociación del viernes día 17 consigue un avance de un 1,30% aproximadamente en estos momentos. Seguramente si llega a los 103,30 se nos quede a dormir durante todo el fin de semana y mantada la cotización sobre esta congestión histórica. Le vamos a dar un vistazo también a temporalidad diaria por si pudiera proporcionarnos alguna información adicional esta temporalidad en la cotización del par. Simplemente ver desde el 13 de noviembre la directriz alcista de mediano plazo que nos arranca con muchísima fuerza. Vemos cómo la cotización se encuentra muy alejada de la misma. Y detalle también importante a tener en cuenta cómo ha jugado un papel clave el nivel de los 101,62 esta semana que hemos terminado, encontrando apoyo firme durante la jornada del lunes y sobre todo el apoyo que tuvo a primera hora de negociación del martes. Este apoyo ha catapultado a la cotización del par hasta la zona de los 103,30 hoy viernes. Le vamos a colocar principales soportes y resistencias para la semana que viene. No vamos a cambiar de temporalidad, se lo vamos a colocar aquí en temporalidad diaria. Como comentábamos, 103,30. Cuidado con este nivel porque un quiebre en las primeras horas de negociación de la semana que viene y un apoyo firme y definido sobre esta congestión de mediano largo llevaría a la cotización del par a probar una resistencia en una congestión de mediano. 104,50 y medio, 104,51. Desde ahí nos deslizamos hasta la siguiente resistencia, también congestión de mediano, 106,19. La principal barrera a batir al alza para la semana que viene delimitada por una congestión de mediano largo, 108,43. Y quebrado los 108,43, la cotización tendría vía libre hasta la congestión de largo en los 112,75. Cuidadito con esta congestión de largo plazo porque ya nos aparece en escena, muy alejada de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización en los primeros compases de negociación del domingo por la noche es rechazada de los 103,30, probaríamos como primer soporte la congestión de mediano de los 101,62. Como ya hemos comentado, clave esta semana sujetando perfectamente a la cotización del par. De los 101,62 nos llegamos a otra congestión de mediano que ejercería soporte en los 100,68. El principal soporte para la semana que viene delimitada por la congestión de largo plazo en los 99,75. Cuidadito con este nivel. Ya sabemos también cómo ha ejercido muchísima fuerza de resistencia durante varias jornadas consecutivas. Principal soporte en 99,75. Otro soporte en una congestión de mediano largo plazo en los 98,58 y desde ahí ya nos iríamos a probar la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 13 de noviembre del pasado año 2012, que junto con la congestión de mediano de los 97,30 ejercería muchísima fuerza también sobre la cotización. Es el último soporte que le colocamos para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilando muy de cerca la reacción de la cotización sobre los 103,30 porque puede ser la clave inicial de la evolución de la cotización de este par. Seguimos con el dólar franco suizo. Movimientos también abultados de este par durante la semana. Vemos cómo desde su punto de partida anual la cotización consigue en estos momentos unos avances
de un 6,38%. Desde su precio de apertura anual en los 0,9146 consigue un avance de un 6,42%. Desde su punto de apertura mensual, desde el nivel de los 0,9295, también consigue avances importantes de un 4,71% y en el periodo semanal tenemos unos avances en estos momentos de un 1,46%. Presumiblemente, pues nos cerrará muy cercano a estos niveles. Vamos a seguir los pasos de la cotización de este par en el periodo semanal. Como vemos, el día 12 arrancó su cotización en el nivel de los 0,9594, encontró apoyo firme y decidido sobre esta congestión de mediano de los 0,9553 que ya había ejercido muchísima resistencia en jornadas anteriores, lo apreciamos perfectamente en el gráfico, y su quiebre el viernes de la semana pasada y el apoyo en los 2 primeros días de negociación de esta semana han sido determinantes. Como vemos, por la parte de arriba, durante 3 días consecutivos ha estado dando golpe en los 0,9680. Cuidado con este nivel con gestión de muy largo plazo. Y el viernes, como vemos, se nos ha posicionado ya por encima del mismo. Repito, es una congestión de muy largo plazo y necesitamos que se nos eleve por encima mucho más de lo que está en estos momentos la cotización para dar quebrado y sobre todo debemos de encontrar apoyos firmes sobre la misma para dar quebrada esta congestión, repito, que es de muy largo plazo y ejerce muchísima fuerza de atracción sobre la cotización del par. Iniciamos desde temporalidad mensual un recorrido en temporalidades mayores. Debemos de llamar la atención sobre esta directriz bajista de muy largo plazo, ¿no? Directriz muy potente que nos arranca hace 12 años y los inversores, después de, si tenemos el quiebre de los 0,9680 y encontráramos un apoyo firme y decidido, los inversores ya tendrían puesto en su retina esta zona con la directriz bajista de largo plazo. Por supuesto, el nivel psicológico que tiene el par en la paridad 1 a 1 también será importante la semana que viene. De temporalidad mensual, poquito más, simplemente ver estos apoyos en los precios de apertura anuales y esta vela alcista que mantiene el mes de mayo, como hemos comentado, con esos avances importantes de un 4,60% en lo que llevamos de mes de mayo. Vamos al gráfico de temporalidad semanal, por si pudiera proporcionarnos alguna información adicional, pero la verdad es que en temporalidad semanal no sacamos ninguna información adicional, simplemente ver la vela alcista que presumiblemente nos va a cerrar por encima de esta congestión, este muro en los 0,9680, con esos avances que comentábamos de un 1,47% desde el domingo por la noche que abrió el mercado. En temporalidad diaria, el detalle más importante lo seguimos teniendo en las dos directrices, tanto en la bajista de mediano como en la alcista de la misma categoría, que nos viene desde el 1 de febrero. Este rechazo fue importantísimo el pasado día 1 de mayo. Este apoyo en esta doble barrera, en la congestión de mediano de los 0,9253 y la directriz alcista también de mediano, esta doble barrera fue determinante. Desde ahí impulso alcista, encontrando apoyo siempre en las congestiones históricas, impulso alcista potente hasta la zona en la que cotiza en estos momentos. Vamos a colocarle en esta temporalidad las principales barreras de soporte y de resistencia para la semana que viene. Como comentábamos, si la cotización del par consiguiera encontrar apoyo en esta congestión de muy largo plazo el domingo por la noche cuando abra el mercado, 0,9680, atacaríamos la primera resistencia en una congestión de mediano plazo, 0,9780. Desde ahí nos vamos a otra resistencia de la misma categoría, 0,9919,5, 0,9920. La principal resistencia de la semana que viene delimitada por la paridad 1 a 1. Exactamente la congestión la tenemos delimitada en los 0,9997 y desde ahí directamente a la congestión de mediano largo en el 1,0185. Cuidado con esta congestión en caso de que inicie movimientos alcistas muy potentes la semana que viene. Es la última resistencia, puesto que ya nos aparece en escena la directriz bajista de muy largo plazo y esta doble barrera seguramente le resultaría muy difícil ya de quebrar a la cotización del par al alza. De hecho, la tenemos muy alejada a unos 400 puntos de la cotización actual.
Por la parte de abajo, clave y determinante, como comentamos, será los 0,9680. Si en los primeros compases de negociación de la semana que viene la cotización consiguiera posicionarse por debajo de los 0,9680 y tuviera un rebote, un rechazo firme a la baja de los 0,9680, atacaríamos un soporte con gestión de mediano en los 0,9552. Desde ahí nos vamos a otra congestión de mediano, 0,9465. El principal soporte para la semana que viene delimitado por una congestión de mediano largo, 0,9392. Y desde ahí buscaríamos apoyo de nuevo en la directriz alcista de mediano y en el nivel de congestión de los 0,9340. Esta doble barrera sería clave en caso de que la cotización iniciara movimientos bajistas potentes. Repito una vez más, 0,9680 es el nivel a vigilar para la semana que viene. Continuamos con el análisis. Retrocesos importantes también para la cotización del par libra-dólar en la semana que hemos terminado. Como vemos, le hizo muchísimo daño este rechazo en la zona de congestión del 1,5604 a principios del mes de mayo. No pudo remontar esta congestión y desde ahí lo único que ha hecho la cotización del par es retroceder. Llamar la atención sobre el quiebre de la directriz alcista de mediano plazo, quiebre, confirmación perfecta y desde ahí movimientos bajistas quebrando los principales niveles de congestión. La cotización arrancó el domingo por la noche en el nivel de congestión de mediano sobre el 1,5365. Como vemos, arrancó, se posicionó momentáneamente, pero no tuvo fuerzas para mantenerse por encima. Sobre todo el rechazo que ha tenido de la directriz alcista de mediano es lo que le ha hecho realmente daño en los primeros compases de negociación de la semana. Desde ahí, movimientos potentes hasta la congestión de mediano del 1,5276. Su quiebre lo tuvimos el martes en día 14 en la sesión americana. Nos llevó hasta la congestión de mediano del 1,5200, además nivel psicológico. Ahí estuvo golpeando la cotización durante los primeros compases del miércoles día 15 durante varias horas. Incluso volvió sobre este nivel el jueves día 16 en sesión asiática y en sesión europea con un rebote muy importante en el 1,52. Como vemos, un rebote al alza. Llegó a realizar un máximo como vemos en estos niveles del 1,5325, pero en la sesión del viernes, como vemos, ya nos arrancó en el nivel de congestión de mediano del 1,5276. Su precio de apertura del viernes lo tuvo justo sobre este nivel, doble barrera que nunca remontó el viernes y lo único que hizo la cotización fue desprenderse a la baja. Detalle muy importante que nos haya cerrado o presumiblemente nos vaya a cerrar el periodo semanal por debajo del 1,52 después de haber sido golpeado y testeado durante varias jornadas. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles. Como siempre, llamamos la atención sobre el detalle más importante que debemos de tener en cuenta, el quiebre de la directriz alcista de largo que nos arranca en el año 2009. Quiebre definido en el mes de febrero y sin confirmar, pero este quiebre de momento sigue efectivo y sigue activo. Por la parte de arriba vemos como el 1,5604 le ha hecho muchísimo daño tanto en el mes de abril como en los primeros compases de negociación del mes de mayo. Esta barrera, que no es ni más ni menos que un precio de apertura anual, el del año 2011, como siempre, con su memoria de elefante, los inversores delimitando las barreras de congestión en los precios de apertura, ya sea de una temporalidad o de otra. Comprobamos su movimiento bajista del mes de mayo, retrocede en estos días de negociación que llevamos a mitad del mes de mayo un 2,32% en estos momentos. Desde su punto de partida anual, que el par lo tiene en el 1,6247, la cotización tiene un retroceso de un 6,67%. Detalles también, por supuesto, como siempre, a tener en cuenta los retrocesos desde los puntos de partida anuales. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. Poquitos detalles, simplemente, bueno, volver a recordar el rechazo del 1,5604 y luego las primeras semanas de negociación del mes de mayo, estos retrocesos importantes. La semana nos va a cerrar, como vemos, con una vela bajista potente y un retroceso en el entorno del 1,25%.
a estas horas de negociación del viernes. Por la parte de abajo, cuidadito porque nos aparece otra vez en escena la zona psicológica del 1.50, exactamente en el 1.50.05, 1.50.06 tenemos la congestión. El gráfico de temporalidad diaria nos deja el detalle, dos detalles muy importantes. Por la parte de arriba, el rechazo durante varios días consecutivos de esta directriz bajista de mediano plazo, quebrada ya en el tiempo, pero al ser una directriz bajista con amplitud, tiempo-espacio, pues fue testeada, golpeada, no pudo con ella y con quien sí ha podido ha sido con la directriz alcista de mediano plazo que nos arranca el pasado 12 de marzo. Testeada también el día 23 de abril, rechazada la cotización hacia esta doble barrera en la zona del 1.56 y como vemos nos ha quebrado y nos ha confirmado ya el quiebre de esta directriz bajista de mediano plazo. Observamos también cómo el nivel de congestión del 1.5276 ha sido clave esta semana que hemos terminado, no ha conseguido cerrar por encima después de estos retrocesos desde esta zona, no ha conseguido cerrar por encima del 1.5276 en los 3 últimos días de negociación. Le vamos a colocar principales niveles de soporte y de resistencia en esta misma temporalidad, en temporalidad diaria. Expandimos el gráfico para ver más en detalle los principales niveles que nos vamos a encontrar la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1.5200. Va a ser muy importante este nivel, como ya sabemos, siempre respetado por la cotización del par cada vez que llega al mismo, bien ejerciendo de resistencia si lo pilla por la parte de abajo o bien ejerciendo de soporte si lo hace por la parte de arriba. Si cierra al final por debajo, la cotización hoy viernes ejercería como primera fuerza de resistencia. 1.5200. Desde ahí nos vamos a buscar otra resistencia, congestión de mediano, 1.5276. La siguiente resistencia y principal para la semana que viene, 1.5365. Nos vamos a la siguiente de la misma categoría que la anterior en el 1.5448 y medio, 1.5449 y la última resistencia, congestión de mediano largo, 1.5508. Por la parte de abajo, primer soporte, congestión de mediano, 1.5103. El principal soporte de semana, como comentábamos anteriormente, cuidado a la zona psicológica del 1.50, 1.5006, principal soporte de semana. Otra congestión de mediano la topamos en el 1.4949, que ejercería soporte. Otro de la misma categoría que el anterior, 1.4853. Cuidadito porque como vemos en la imagen, el pasado 12 de marzo lo respetó fielmente junto con la directriz alcista de mediano. De este nivel, del 1.4853, nos llegaríamos a otro soporte de la misma categoría que el anterior en el 1.4790. Es el último soporte que le colocamos para la semana que viene. Nivel inmediato a vigilar el domingo por la noche. Cuando abra el mercado, cuidadito con la reacción que tenga la cotización sobre el 1.5200. Seguimos con el análisis de los principales pares. Vamos con el dólar australiano y el dólar americano. Bueno, movimientos potentes bajistas. El rechazo del precio de apertura anual del 1.0391 le hizo muchísimo daño el día 30 de abril y sobre todo el primer día de mayo. Fue clave y determinante para estos movimientos que después, quebrando niveles importantes en escalera, pero una escalera, como vemos, con un ángulo de inclinación muy potente. Siempre respeta las congestiones en un primer momento, pero después las ha ido quebrando una a una. Y el detalle más importante es que nos ha quebrado los 0,9880. Cuidadito con esta congestión de largo plazo que fue capaz de sujetar a la cotización del par durante la jornada del martes día 14 y el miércoles día 15, pero vemos cómo ya el jueves día 16 nos la quebró con muchísima fuerza y se ha alejado ya bastante, se ha alejado ya 150 puntos de la cotización actual. Detalles importantes a tener en cuenta. De hecho, será la principal resistencia que se encuentre la cotización del par la semana que viene en los 0,9880. Le vamos a echar un vistazo en temporalidad mensual a la cotización de este par. En primer lugar, llamar la atención sobre la directriz alcista de largo que nos arranca en el mes de febrero del año 2009. Como vemos,
atentos al quiebre que tuvo en el mes de febrero del presente año, ha ido a realizar su pullback perfecto y la confirmación la tenemos ya, no la tenemos ejecutada porque falta que cierre el día 31 de mayo, pero si acaba con este movimiento bajista sería bastante claro. Como vemos, 0,9880, nivel a vigilar, siempre respetado por la cotización del par. Llamar la atención que durante muchos meses consecutivos se ha mantenido en la zona del 1,04, como podemos apreciar en la imagen, y este desprendimiento podría anunciarnos movimientos bajistas más importantes. Nunca sabemos lo que puede ocurrir con la cotización de un producto, pero bueno, los detalles aquí están. Desde el punto de partida anual, el 1,0391, la cotización del dólar australiano con el dólar americano retrocede un 6,35%. En el periodo mensual también retrocede prácticamente lo mismo, un 6,38% en estos momentos de negociación del viernes. De temporalidad mensual, nada más que destacar. Nos vamos al gráfico de temporalidad semanal. De temporalidad semanal destacamos el nivel del 1,0575, determinante en estos, como podemos comprobar, en el año 2012 y también en los primeros meses de negociación del año 2013. Este rechazo en el mes de abril de la cotización del 1,0575 fue determinante y después con el quiebre de apertura anual en el 1,0391 su correspondiente confirmación también perfecta. Aquí tenemos los movimientos bajistas. En el periodo semanal ha retrocedido la cotización del par un 2,69%. Bueno, por supuesto también destacar que la cotización se ha colocado ya por debajo de la paridad 1 a 1 que siempre ejerce fuerzas psicológicas sobre la cotización del par y donde ya, como veremos a continuación, en temporalidad diaria, pues se nos ha formado una congestión histórica de mediano plazo. Como podemos apreciar en la imagen, la paridad 1 a 1 la aprobó primeramente el viernes de la semana pasada, día 10, nos abrió ya la semana presente un poquito por debajo y, como vemos, golpeó durante la jornada del lunes día 13, durante la jornada del martes día 14, volvió a intentar posicionarse por encima de la paridad 1 a 1, pero no ha tenido fuerzas la cotización y de ahí se nos ha desprendido, golpeando la congestión de muy largo plazo de los 0,9880 en 2 días consecutivos y aquí tenemos la cotización. Por la parte de arriba, cuando abra el mercado el domingo por la noche, 0,9800, primera resistencia inmediata a vigilar. La principal de semana, 0,9880, congestión de muy largo plazo. Desde ahí vamos a buscar la paridad 1 a 1, resistencia importante también. Otra de la misma categoría la encontramos en los en el 1,0077. Siguiente resistencia de la misma categoría que las dos anteriores en el 1,0150 y la última resistencia congestión de mediano largo 1,0223. Vemos su quiebre perfecto después de ser testeada en jornadas anteriores y su confirmación. Por la parte de abajo le vamos a colocar principales soportes. Vamos a comprimir el gráfico un poquito para verlo más en detalle, los principales soportes que nos vamos a encontrar la semana que viene en la cotización del AUD-USD. Como hemos comentado ya anteriormente, nos vamos a encontrar con una congestión de mediano largo en los 0,96, 67, 0,96, 68 aproximadamente. Soporte muy importante para la semana que viene. Otro en una congestión de mediano 0,95, 67. La principal barrera de soporte se la vamos a colocar en los 0,9430, 0,9432 congestión de mediano largo. Y el último soporte ya nos aparece en escena esta congestión de largo plazo en la zona de los 0,9325 como último soporte para la semana que viene. Nivel inmediato a vigilar el domingo por la noche cuando abra el mercado por la parte de arriba 0,9800. Por la parte de abajo, cuidado con esta congestión en los 0,9668. Continuamos y vamos a ver el último par de divisas, euro-yen. Bueno, el euro-yen, vamos a un gráfico de temporalidad de 4 horas para ver el escenario. Nos llama la atención la directriz alcista de corto plazo que nos viene desde el 4 de abril, testeada
en jornadas anteriores y vemos como en intradía incluso nos la ha quebrado. Para movimientos cortos no hay ninguna confirmación en temporalidad diaria, pero sí en el intradía y bueno, parece ser que nos va a cerrar por encima de esta directriz y por encima de la congestión de mediano, que es el detalle más importante de los 131,82, nivel que ha sido eje central de operaciones durante toda la semana. Ha girado un poquito por encima, un poquito por debajo, pero siempre atrapada e imantada la cotización por esta congestión de mediano. Si nos cierran estos niveles de los 103, por encima de los 132, en la zona de los 132,40, 132,50, amenazaríamos los máximos de los últimos años en los primeros compases de negociación de la semana en los 132,80. Atentos, repito, estos máximos de los últimos años porque seguramente le diera un intento de quiebro en los primeros compases de negociación del domingo por la noche. De temporalidad de 4 horas, nada más, nos vamos a la temporalidad trimestral para ver si tenemos detalles importantes. Bueno, comentar que sigue este segundo trimestre por encima la cotización de esta directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2000, quebrada y confirmada en años anteriores, y vemos como después de ser golpeada en el primer trimestre del presente año, la cotización circula por encima de esta directriz. Podría ir a realizar unas confirmaciones en próximas semanas o en el próximo mes sobre este muro de contención potente. Cuidado a estos detalles, si no continuamos con movimientos alcistas, podríamos ir a buscar unos apoyos potentes. Esto para operativa de mediano y largo plazo, por supuesto. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver estos detalles importantes que nos pueda dejar. De momento, la cotización del par desde su punto de partida anual desde los 114,54 consigue avances importantes interanuales de un 15,60%. Avances muy importantes para llevar 4 meses y medio de negociación interanuales, estos 15,60%. En el mes llevamos en estos primeros días de negociación del mes de mayo un avance también importante de un 3,38%. Por la parte de arriba, cuidadito con esta congestión de largo en los 133,50, 133,55 porque va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Y por la parte de abajo seguimos teniendo barrera muy importante esta alianza de la congestión de largo en los 127 y de la directriz alcista de muy largo plazo que, como pueden comprobar en la imagen, es siempre muy respetada por la cotización del par. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. Detalles mínimos en esta temporalidad, bueno, simplemente ver las reacciones perfectas que tiene siempre la cotización sobre las congestiones históricas y la directriz alcista de muy largo plazo. Como podemos apreciar, apoyo perfecto en la zona psicológica de los 127, la congestión exactamente la tenemos en los 126,96 durante 3 semanas encontrando apoyo perfecto y desde ahí movimiento alcista. Como comentaba anteriormente, nos aparece en escena los 133,55 que será pieza clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. En la semana, bueno, vemos esta pequeña vela, formación de pirinola, no nos dice nada especial, un pequeño avance. Tenemos a estas horas de negociación de un 0,30% al alza desde el punto de partida semanal. Vamos al gráfico de temporalidad diaria por si tenemos alguna información. Tenemos una directriz alcista de mediano que nos arranca el 13 de noviembre y que su punto de apoyo lo tiene el 3 de abril. Esta directriz, en caso de que la cotización iniciara movimientos bajistas, la semana que viene podría ir a testearla y nos vamos a encontrar con una triple barrera que será importante para la semana que viene. 131,82, esta congestión de mediano, como vemos en los últimos días de negociación, ha sido el eje central de operaciones y en caso de iniciar movimiento bajista en los primeros compases del domingo por la noche será el primer soporte que se va a encontrar la cotización del par. De hecho, vamos ya a colocarle principales resistencias para la semana que viene. La primera nos la vamos a encontrar en los 133,55, congestión de largo plazo. Cuidado con esta barrera. Siguiente resistencia, congestión de mediano largo, 135,33. De los 135,33, 135,35 nos pasa esta congestión de mediano largo. Otra congestión de mediano muy cercana a la anterior en los 136,16. Cuidado con esta congestión.
Otra de la misma categoría que la anterior, en la zona psicológica de los 138. Y de los 138 nos vamos a una congestión de largo en los 139,40. Es la última resistencia que le colocamos para la semana que viene, como vemos, a 660 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, nivel inmediato a vigilar, 131,82. De quebrarlo a la baja en las primeras horas de negociación o en los primeros días de negociación de la semana que viene, probaríamos una congestión de mediano como soporte en los 129,48. Desde ahí, el principal soporte de semana delimitado por los 126,96. Otro soporte muy importante lo vamos a topar en los 125,30, alianza con la directriz alcista de mediano y la directriz alcista de muy largo plazo. Esta triple barrera con la zona de congestión de los 125,30 ejercería fuerza de soporte. Es el último que le colocamos para la semana que viene ya al euro-yen. Nivel inmediato a vigilar, 131,82. Recordemos que ha sido el eje central de operaciones durante toda la semana de este par y el nivel que ha tenido totalmente capturada a su cotización. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene del 20 al 24 de mayo del presente año. Como siempre, el objetivo y las intenciones de nuestros análisis de Forex índices es realizar una correcta lectura del mercado e interpretación de las cotizaciones de estos pares que hemos analizado y orientarles un poquito para que luego ustedes apliquen sus estrategias y sus gestiones de capital sobre esta lectura y estos niveles de congestión. Nada más, ya saben que todos los días a primera hora les ofrecemos nuestros análisis para operativa intradía, primero en formato de vídeo y después en directo a través de FX Street a las 6:30 GMT. Nada más, muchísimas gracias, buen fin de semana para todos y el lunes a primera hora estaremos con todos ustedes. Muchas gracias y hasta lunes.